Mari Mari Compuche, Llorana Corúa Taatoa, Unamastasa, Gilatanaka, Cuyacanaka, Tataikuna, Mamaikuna, Napaikunkichi. Desde la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, entidad dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, saludamos hoy 3 de abril a los hermanos y hermanas de los pueblos mapuche, Rapanui, Aymara y Quechua, hoy presentes en este evento. Saludamos también y agradecemos a todas y todos quienes se han tomado gentilmente un tiempo para compartir esta actividad con nosotros. La cuarta versión del Encuentro de Sabios y Sabias Indígenas debemos realizarla por primera vez a través de una plataforma virtual en razón de la grave crisis sanitaria que vive el país y que por supuesto también ha afectado y sigue afectando, ¿cierto?, a los pueblos originarios. Las versiones anteriores de esta actividad han sido, por cierto, presenciales, realizadas en espacios como el Parque de los Pueblos Originarios Mahuidache, de la Comuna del Bosque, y la Ruca de la Asociación Quiñe Puligüén de la Comuna de La Pintana. Debemos señalar que este evento se enmarca dentro de una serie de actividades artísticas, educativas, culturales e interculturales desarrolladas en el marco de la Escuela de Idiomas Indígenas, proyecto que financia nuestra Subdirección de Pueblos Originarios, con el apoyo pleno, fraterno y continuo de la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez y la participación activa de más de una treintena de organizaciones indígenas de esta región capital de Chile. En esta escuela, vigente desde el año 2016, se imparten cursos de los idiomas aymara, mapuzungún, quechua y rapanui, en diferentes niveles, además de talleres de artes y oficios indígenas. La versión correspondiente al año 2020 impartió 10 cursos de idiomas y 10 talleres de artes y oficios, con la participación de casi 200 estudiantes. Obviamente que todas estas actividades se realizaron vía remota en su gran mayoría. Algunos talleres tuvieron algunas actividades presenciales, pero ya desde el año pasado, con esta situación pandémica que nos afecta, hemos tenido, lamentablemente, que acudir a estas plataformas remotas para poder desarrollar estos eventos, actividades, programas y proyectos. Sin embargo, eso no fue óbice para que la participación fuera tan importante como en años anteriores. Por último, estimados y estimadas, hermanos y hermanas, espectadores presentes, debemos informar que este encuentro de sabias y sabios indígenas tiene como propósito constituir una instancia de transmisión e intercambio de saberes y conocimientos tradicionales y contemporáneos de los pueblos originarios, como una manera de relevar públicamente el valioso acervo cultural y artístico de los pueblos indígenas y traspasarlo a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Chaltumay. Quisiera ahora dejar la palabra a nuestra contraparte de la Universidad Católica Silva Enríquez, el señor Hans Schuster Guzmán, quien también presentará al vicerrector, Fernando Vergara. Hans, por favor. Muchas gracias, Jaime. Un afectuoso saludo para cada una y cada uno de los que están presentes en estos momentos, en esta cuarta versión del Encuentro de Sabios y Sabias. Como universidad estamos muy contentos de poder desarrollar este proyecto ya por 6 años consecutivos. Tengo un saludo también de parte del director de vinculación con el medio, para que ustedes sientan nuestra acogida a las actividades que desarrollamos permanentemente, y sin lugar a dudas que esta actividad nos va a enriquecer en las distintas manifestaciones
que están presentes, tanto en los niveles de conocimiento cultural como en las manifestaciones artísticas que nos acompañarán en la tarde de hoy. Don Fernando, por favor, para que usted también dé su saludo, y muchas gracias a todos y todas por estar presentes en esta oportunidad. Muchas gracias, Hans. Buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Universidad Católica Silva Enríquez, quien a través de la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo Estudiantil, pero especialmente de la Dirección de Vinculación con el Medio, queremos agradecer el permanente y constante compromiso por la vitalización cultural de nuestras raíces, su reconocimiento, apropiación y futuro. Desafío que asumimos en conjunto desde la vinculación comprometida con la promoción pluricultural de nuestra tierra. Este encuentro de sabios y sabias de la región metropolitana forma parte de la actividad de extensión de la Escuela de Idiomas Indígenas que venimos desarrollando, ¿verdad?, y acompañando gratamente hace tantos años, y que proyectamos continúe por muchos años más. No solo tiene que ver con la revitalización lingüística y cultural de las diversas comunidades presentes en la región metropolitana, sino que tiene que ver con la constante revitalización de ese compromiso por parte de nuestra universidad, no solo acompañar, sino que de ser parte importante en este desarrollo pluricultural. Esta ya es la cuarta edición de este encuentro de sabios y sabias indígenas, actividad, ¿verdad?, de extensión, pero para nosotros es una actividad que encarna nuestros desafíos, nuestros principios. Por lo tanto, es un proyecto que ya está creciendo, ya teniendo cada vez más no solo cuerpo, sino que ya mayoría de edad, poco a poco. Y por supuesto es un proyecto y es una actividad que no se desarrolla en solitario, sino que tiene sus partes y no solo contrapartes, sino que en este sentido no son contrarias, sino que son compartes fundamentales, que están las comunidades indígenas de la región metropolitana, la Subdirección de Pueblos Originarios y, por supuesto, nuestra Universidad Católica Silva Enríquez, que intenta, ¿verdad?, hacer carne el desafío y el legado del cardenal Silva Enríquez. Agradezco a todos, a todas los que hacen posible esta importante actividad, los que mantienen vivo este compromiso, a las comunidades y académicos mapuche, aymara, quechua y rapanui, que año a año permiten el buen desarrollo de estos cursos y talleres por el desarrollo pluricultural de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Vergara, por sus conceptuosas palabras. Efectivamente, llevamos ya un buen tiempo en alianza con la Universidad Católica Silva Enríquez, desarrollando esta iniciativa Escuela de Idiomas Indígenas, bajo el cual están desarrollándose estas otras actividades de extensión, como este importante evento, el Encuentro de Sabias y Sabios Indígenas, que, como lo he dicho, ha sido presencial en años anteriores, puesto que nuestros pueblos, nuestras organizaciones, nuestras comunidades, ¿no?, valoran enormemente el encuentro cara a cara, la conversación directa, ¿no?, el encuentro afectuoso y en el compartir, ¿no?, diferentes posibilidades de acceso al conocimiento de cada uno de estos pueblos. No hay que olvidar que la Escuela de Idiomas Indígenas, ¿no?, está compuesta por organizaciones que pertenecen a 4 pueblos que están presentes en la región metropolitana, ¿no?, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo rapanui, ¿no? Y dentro de ese contexto se ha logrado, ¿no?, una confluencia, ¿no?, fraternal para la consecución de objetivos comunes, en este caso la enseñanza, la prolongación, ¿no?, la inserción de los idiomas indígenas y también, ¿no?, de estos conocimientos que tienen que ver con las artes y oficios, ¿no? Por lo tanto, ha sido, digamos, un proyecto de integración, ¿no?, de confluencia y también de mirada hacia el futuro, en el sentido de entregar estos conocimientos a las nuevas generaciones. Bueno, vamos hoy día a comenzar nuestra actividad propiamente tal, ¿no?, presentando al primer expositor, pero antes yo quiero mencionarles a quienes van a estar presentes hoy día en sus diferentes facetas, ¿no? En primer lugar estará nuestro querido Peñi Jorge Tramolao, Huenupi,
Luego presentaremos a la cantautora mapuche Angélica Chanamil, quien nos compartirá parte, ¿no?, de su trabajo musical. Luego teníamos propuesta la participación de Maximiliano Braulio Mamani, un sabio aymara, que lamentablemente está, digamos, ¿no?, en una región remota, ¿no?, del norte de Chile, y hasta el momento no ha podido conectarse. Si lograra hacerlo, obviamente que lo vamos a integrar a este evento, pues está total y absolutamente invitado a él. Luego tenemos la presentación artística, ¿no?, de nuestro hermano Carlos Umire y su grupo, ¿no?, música aymara, música andina. Luego la exposición de nuestro hermano Roberto José Sánchez Vargas, sabio quechua. Luego la presentación artística musical de Aide López Cruz, artista quechua. Por último, la exposición y la presentación artística de nuestro hermano Rapanui Patricio Tepano Rap. Eso, una panorámica de lo que se viene en este evento que esperamos sea del agrado de cada uno y cada una de ustedes. Pasamos entonces a presentar a nuestro Peñi Chachay Jorge Chamolao Huenupi. De él vamos a decir algunas palabras como las siguientes. Él nació en Purén, ¿no?, en Lumaco, comunidad El Lingue, en 1948. Tiene 72 años, tiene 4 hijos en este mundo, ¿no?, y seguramente muchos sobrinos que han aprendido de nuestro Chachay, ¿no?, el arte que él tan fraternalmente ha entregado por largos años. Desde los 19 años está existiendo, viviendo, ¿no?, en la gran ciudad, en el Gran Santiago, ¿no?, en la Futa Guarría. Él es experto constructor de rucas, es decir, en el concepto mapuzungún, él es rucafe, ¿no?, y sus conocimientos los ha transmitido a lo largo de tantas décadas a las nuevas generaciones. Él vive actualmente en la comuna del Bosque y es colaborador no estable de la Oficina de Pueblos Originarios de esa municipalidad que tiene su asiento en el Parque de los Pueblos Originarios Mahuidache. Le damos entonces la más cordial bienvenida a nuestro Chachay Jorge Chamolao, quien nos hablará acerca de la ruca como primera vivienda mapuche. Mari Mari, Pompuche, Mari Mari Peñi. Mari Mari. Yo, hinchata, mañana no Dañi Peñi, Dañi Lamien, Angélica, y probablemente está el cabeza mañana no está Jaime Buenún, Peñi, Mari Mari. Hinchata, Nunguan ta Chumyeshi, ta Nikita Ruca. Rucata Humapuche, Mena Elukeita Tañirucan. Kadei, Alquito ahí, Tacompu, Uchaqueche, Kadei, Quiñehue Peñi, Elukeluta, Ta Chumier Chumal, Tañirucan. Ei, Tachi Huacheque Huanchu, Ta Olquita Dugu, Lucaple Mlei, Tuachi Chipanto, Lucaita, Tañilpeñi, Jorge y Milqueo. Peibuta Shaugein, Tachaqueche, Urewen, Huachequehuenchu,
tañi kudawal. Chubñechi, local, chem ta entuain. Mamal, ok. Ringi, chumten che, oaita keyualu ta ruskan. Peimu maita kiñe wanenche, kiñe rukafe, olita dungu, famain, mleita sain mapu. Kiñe sain manchun, yemeita mamay, yemeita orcón, yemeita kuna maita doi kumelo, doi valilo, nieluta dungun, nieluta chupten, buchaprai, epu chain, kab, nieluta taruka. Tañim kumel ñal, ta pukem, te kita mau. Pemu, ta kuna kume el ñay, kume azote añay. Pemu ta nilaita uchun mau. Vuelta ruka meu, le kita kechaltue, el kita pichun, el que luta ta pichun tue ley ta ruka mau, kiñe pewet mapublele, ka tripawe con ant. Veimata kmeita ruka. El niel tutre ruka, veimaita kopta ayuklein. Kom kmeita ruka, pipiñei tagiñe ngejibun meu. Ngejibun kmeai, kmeita tripan tañi ruka, tañi moñal, tañi che, tañi ñahue, tañi fotam, ta Jorge y Milqueo. Ya. Eulato Ochintupein. Bueno, voy a traducir un poco en Huincadungún, Chubñechi, cómo se hace la casa, cómo se reúne la gente. Los buchaqueche llaman a sus amigos, ¿cierto?, para construir una casa, una nueva casa, una ruca, ¿cierto? Y también los buchaqueche son los responsables de que la casa salga bien, de que el trabajo salga digamos, 100% bueno, recogiendo la cubierta, que son la totora o el cuna o el cunquillo. También eso tiene que tener un valor de maduración para que sirva el buen establecimiento que no filtre agua.
se hacen tragún, el hueco se huequén, tragún, ¿te acuerdas? Ahí, Que iba al huequén, hacían el tragún, los dueños de casa llamaban a la junta, sí, todos se hacían conjunto, la comida, y sí. se hacía un gran tragún al final. También, cuando se va a construir la ruca, ¿cierto? No solamente va a ir a trabajar a personas, sino que va a compartir con su nuevo vecino. Por ejemplo, van a un matrimonio. El matrimonio también va a trabajar, va a hacer la comida, ¿cierto? Va a hacer el cacón, mulque, reimuta, que me auquita, chaqueche, que me aita ni cuidado, que me siento ahí. Eso sería, ¿no? ¿Vale? Chaltumay, Cupeñi, Lamien, también le ven para el tuetuao, tuachirucano, Chaltumay. Bien. Muchas gracias. Chaltumay, Peñi, Chamolao, muchas gracias por su conocimiento entregado en relación a la construcción de la ruca tradicional mapuche, aquí sintéticamente por el poco tiempo que tenemos. Obviamente que cuando usted se acerque al Peñi Jorge Chamolao, seguramente él le va a hablar por largas horas acerca, ¿no?, de esta profesión, ¿no?, de este arte que ya se está lamentablemente en algunos casos perdiendo, pero que Chachay, Quinche, ¿no?, antiguos sabios como nuestro Peñi Jorge Chamolao están transmitiendo y están entregando a las nuevas generaciones, para que precisamente este arte de la construcción de la ruca no se pierda, no se mantenga en el tiempo y depende también, obviamente, de los materiales, ¿no?, que se encuentren en los territorios. Sabemos que lamentablemente también los territorios están, ¿no?, cercados por proyectos extractivistas de todo tipo, lo cual evita, ¿no?, que crezcan los bosques, ¿no?, las especies de la flora natural que se requiere también para la construcción de una ruca. Pero acá tenemos todavía vigente, presente, viva esta experiencia, y en la región metropolitana ustedes pueden encontrar alrededor de entre 20 y 25 rucas comunitarias que forman una red, ¿no?, de asociaciones indígenas que todavía, digamos, mantienen en pie esta construcción, este testimonio de la memoria arquitectónica mapuche específicamente. Chaltumay Peñi, muchas gracias, y vamos a continuar entonces con nuestra actividad, invitando al ruedo virtual a nuestra apreciada Lamien Angélica Chanamil. Angélica Yancamil es una cantautora mapuche con una experiencia vasta en la fusión del rock con los sonidos de la tierra y el mapuzugún. Sus composiciones dan a conocer el contexto histórico de la lucha mapuche, tanto del pasado como del presente. Su canto potente con negüén y con guitarra se sumerge en un paisaje sonoro donde las memorias de nuestros ancestros se levantan, gritan, cantan y se establecen aún en nuestra cotidianidad. Angélica, por favor, el escenario virtual es tuyo para que nos compartas algunos de tus temas. Mari Mari Compulamien, Compuchenche, Angélica Yancamil Peñén, Ulcantunfe Mapuche. El primer temita que le traigo es la primera composición, se llama Hualmapu. Es un canto que va con mucho amor y respeto a nuestra Mapuñuque y a las mujeres poderosas que somos las Tomo. Así que espero que disfruten este viaje sonoro.
Ne kuen somo ne jan somo Ulganto mapu Kwastun manyun Ne kuen somo ne jan somo Ulganto mapu Kwastun manyun La Angélica, no sé si me logrará escuchar, pero parece que quedó estática, quedó pegada en la pantalla. No sé si eso ocurre para todos ustedes igual.
Bueno, hemos tenido entonces un problema técnico. Se nos ha quedado pegada nuestra Lamuén Angélica. No sé si podrá reingresar. Al parecer no ha podido reingresar nuestra Lamuén Angélica. Por lo tanto, vamos a darle continuidad a nuestra actividad y vamos a seguir con la presentación artística, ¿no?, del grupo de nuestro hermano Carlos Umire. El grupo se llama Sunkumaya, que está vigente desde el año 2020 y se presenta desde Arica, puerta del norte del país. Ellos realizan, ¿no?, música tradicional aymara de la comunidad de Ticnamar. En este caso presentarán un extracto de estos cantos que provienen de esta comunidad Ticnamar, ubicada en los Altos de Arica, que se ejecuta esta música en tiempos de carnavales. Hoy en esta actividad participa como parte del grupo Sunkumaya Carlos Yucra, Eric y Matías Marchán Mamani, Elías Sangüesa Campos y Carlos Umire León. Este es un grupo que además se vincula con asociaciones andinas de Santiago como Hachamarca y Huiñay Marca. No sé si el grupo Sunkumaya está disponible. Sí, hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una Muy buenas pregunta, tardes, ¿se escucha Carlos. bien? Hasta aquí se escucha bien. Traten de no acercarse mucho a los micrófonos, tal vez para que no se produzcan acoples. Ok, mira, bueno, buenas tardes a todos. Para iniciar nuestra presentación quiero darle la palabra, en este caso, a nuestro miembro mayor, el Carlos Angulo Yucra, para que un poquito genere exponga un poquito bajo qué contextualice la presentación de hoy. Adelante, Huayquillo. Aninsuka, Huayquey, Manaicuna, quechuas, aymaras, chilemanta y mapuches, tucu y yactamasicuna, chilemanta. Mi nombre es Carlos Ángulo Yucra, represento a la comunidad quechua de Dinama, Guadmanta, Pajari y Muna y Patra. Ha sido un honor acompañar a mi compa Carlos Umire en participar en estos rescates de nuestros temas, nuestros bailes, nuestro carnaval, Anata para los aymaras, Puglia y para los quechuas, nosotros los quechuas. Así que es un honor participar y acompañar a este grupo Huayquey. La exposición que vamos a cantar ahora, a continuación, es una rueda de carnaval. Es una rueda que se canta y se baila durante los días de fiesta de nuestro pueblo. Espero que sea carnaval grande, como dice el Huayquilla. Espero que sea de todo su agrado. Vamos a partir.
Muchas gracias, Girata. Acá. ¿Se escuchó? Perfecto. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Anchato su pai quiere igual que Jaime. Será hasta otra oportunidad. Eso. No. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna otro temita disponible, breve. Por supuesto, Jaime. Queríamos compartir otro temita con ustedes que está asociado. Ahora nos vamos a ir a la zona de Tinama, vamos a ir a la zona de Putre. Y Socoroma también se canta. Y también lo estamos tratando de tocar en el pueblo de Tinama. Es una canción muy bonita, muy antigua, tradicional, y que se titula Bella Esperanza. La vamos a tratar de tocar al estilo socoromeño y también putreño. Veamos qué sale. ¿Vale? Vamos. Sí, vamos a tocarlo.
querido por el dinero, no me has querido por el amor. Si me has querido por el dinero, no me has querido por el amor. La luna tiene viento color, pero termina me hace doler, me hace llorar. La rosa tiene lindos colores, pero termina me hace llorar, me hace llorar. Así tú tienes bonita cara, pero tu cuerpo me hace llorar. Así tú tienes bonita cara, pero tu cuerpo me hace llorar. Quizás los hijos perdidos se van pensando a recorrer. Quizás los niños que me asustaban van pensando a recorrer. Pero las horas que hemos pasado, esas ya nunca podrás volver. Pero las horas que hemos pasado, esas ya nunca podrás volver. Y solo digo que no me quiero, que no me vuelvan a suceder, a suceder. Dame motivo que no me sirva, que yo no vuelvan a suceder, a suceder. A veces pienso que mi presencia es un tormento cuando me ves. A veces pienso que mi presencia es un tormento cuando me ves. Paloma mía, cuando me muera sobre mi tumba, ven a cantar, ven a cantar. Paloma mía, cuando me muera sobre mi tumba, ven a cantar, ven a cantar. Y recordando de mis amores, al ser humilde, ven a cantar. Y recordando de mis amores, al ser humilde, ven a cantar.
Bueno, le damos todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, ¿no?, a el grupo que acaba de participar con nosotros, de estar presente en este evento de el encuentro de sabias y sabios indígenas. Lamentablemente se les fue el sonido en la última parte. Hemos tenido estos problemas técnicos que no son responsabilidad de la emisión, sino que de cada uno, digamos, ¿no?, de los que están conectados, porque a veces se producen este tipo de impedimentos, obstáculos. Pero logramos escuchar parte importante, ¿no?, de el aporte que hace nuestro grupo musical, ¿no?, que estuvo presente con nosotros, Sunkumaya, y agradecemos, ¿no?, a Eric y Matías Marchán Mamani, a Carlos Angulo Yucra, a Elías Sangüesa Campos y a don Carlos Umire León, que han querido estar presentes hoy día y nos han compartido parte significativa de su arte musical. Muchas gracias, hermanos, por su aporte. Como dije, lamentablemente una parte de la intervención musical no se pudo escuchar, pero los aplaudimos fraternalmente, y esto es una prueba más de que la presencialidad es deseable, ¿no?, para estos eventos. Muchas gracias entonces a Sunkumaya, muchas gracias por su aporte y por su presencia. Chaito, muchas gracias. Chau Tumay, muchas gracias. Pasaremos ahora entonces a la disertación, a la breve charla que nuestro hermano Roberto José Sánchez Vargas ha preparado para hoy, que se denomina La educación intercultural en la urbanidad. Él también nos envió un PPT que nuestra colaboradora en las sombras, Ailín Catalán, va a ir disponiendo, ¿no?, en pantalla. Don Roberto Sánchez Vargas nació en Iquique en 1950, en el barrio Plaza Arica y Matadero, espacio de grandes celebraciones andinas como los carnavales, la Tirana Chica, celebración al Niño Dios, 12 de octubre de cofradías andinas y otras tantas fiestas que se realizan en ese territorio. Luego vivió en Chuquicamata, Calama, estudió en Antofagasta y vuelve nuevamente a Calama. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Chile de Antofagasta, es profesor de Estado, docente de artes musicales. Tiene varios títulos, digamos, ¿no?, de posgrado, nuestro querido invitado de hoy, ¿no? Es en Educación Tecnológica y Medio Ambiente, por ejemplo, Innovación y Creatividad Educativa, Semiología Iconográfica de Textiles Andinos, y además es profesor educador tradicional del programa de Educación Intercultural Bilingüe, director de Cultura de la Asociación Indígena Calama Andino Costumbrista, un especialista connotado en etnomúsica, telares, danzas, didácticos de todo tipo para la educación intercultural bilingüe. Tenemos entonces el placer, ¿no?, y el honor de presentar a Roberto José Sánchez Vargas con su charla La educación intercultural en la urbanidad. Le dejamos el espacio entonces, hermano José, para que nos comparta sus conocimientos en los minutos que tiene. Gracias por la invitación. Huaycaicuna, Panaicuna. Mi tema en lo que es la educación intercultural bilingüe no podría seccionar, ¿no?, entre las propuestas, lo que es, las críticas y todo esto, ¿no? Pero voy a hacerlo muy breve y voy a indicarles sobre mi quehacer. Mi quehacer como, como descendiente de nuestra cultura, en especial la quechua, que está un poco invisibilizada aquí en Calama, la cual tiene fundamentos científicos, antropológicos, arqueológicos, sobre nuestra presencia, ¿no?, en todo el país. Les quiero indicar que ¿podrían ir subiendo la diapositiva? Sí.
Yo empecé en 1975 y con aquellos jóvenes en ese tiempo creamos un primer centro cultural indígena, al cual no duró un año su nombre porque tuvimos que sacarle la palabra indígena. O sea, ya desde ese tiempo nosotros empezamos a hacer resistencia, ¿no? Desde el 1975. Por favor, subir la diapositiva. Pero regresando a Calama, hemos creado con algunos profesores y con los alumnos, eso era lo más importante y lo son en este momento, reactivamos la danza de los llameros en San Pedro de Atacama, un proyecto que hasta el día de hoy se mantiene vigente, e incluso está inscrita ya en los registros de los bailes religiosos de San Pedro de Atacama. Ese es en 1985. Por favor, subir. Por medio de esta danza, que es una de las propuestas de la interculturalidad que a través de las artes de la danza, de la música, ¿no es cierto?, de las artes plásticas, de las manualidades, muchos jóvenes comenzaron a crear algunos enseres que llevan en sus trajes, ¿no?, al danzar. Y una de las prendas se hizo resistencia, que en un comienzo los jóvenes no querían usar. Nos decían, profesor, no usemos el chullo, que vamos a parecer bolivianos. Entonces allí había que aclarar a los jóvenes, ¿no es cierto?, que el textil, el valor de las yiguias, el valor de sus anacus, de las mujeres, y todo nuestro quehacer como reactivación, la huaraca en este caso, ¿no?, y simulan arrear a las llamas, ¿no? Entonces, a través de todo esto, de todas estas artes, que es una de las propuestas de la interculturalidad, los jóvenes van entendiendo, van asimilando, van contando sus historias de sus abuelos, de sus mamás. Algunas mamás bailaron incluso estas danzas, ¿no? Por favor, subir. Luego, en ese mismo quehacer creamos un taller de cerámica, donde los jóvenes vuelven a poner en valor, ¿no es cierto?, sus enseres, ¿no es cierto?, la iconografía igual va aquí en algunas de las cerámicas, y de los textiles, que de luego hicimos el taller y lo creamos también para hacer telares. Por favor. Incluso quisimos innovar también, queremos innovar haciendo un taller reciclando el vidrio, porque uno de los valores nuestros, ¿no es cierto?, el querer a la Pachamama, cuando hacemos nuestras costumbres, y la basura, ¿dónde queda la basura? Entonces empezamos con esto, el reciclaje de los vidrios, y en cada objeto de vidrio los jóvenes proponían, ¿no es cierto?, copias de cerámica, copias de dibujos de la semiótica de los textiles, y algunas creaciones también hacían los jóvenes. Por favor. Por favor, Luego también tuvimos una orquesta, la orquesta andina. Los jóvenes aprendieron violines, violonchelos, pinquillos, quenas, arpas, anatas, ¿no es cierto? Hemos recorrido gran parte de nuestra región de Antofagasta con esta orquesta, donde también se puso en valor la música y el porqué. Estos temas los sacamos de nuestras veladas, porque aquí en Calama tenemos muchas festividades sincréticas, ¿no?, donde está la Virgencita, el Señor, y donde se realizan todas nuestras costumbres andinas, ¿no?, la chaya, en fin. Y esos temas que escuchábamos en nuestras festividades, las pusimos en escena, ¿no es cierto?, con esta orquesta. Por favor, Gonzalo.
Luego en la escuela empezamos también con los telares. Ahí se ven los niños haciendo pequeños telares donde aprendieron a formar algunas figuras, pero en las figuras hicimos las propuestas de los quipus, y también de algunos temas como por ejemplo de los números, de la yupana. Trabajaban con 3 elementos: el telar, aguaná, la yupana y el quipus. Por favor. Y la otra propuesta eran las rutas pedagógicas, ¿no? O son las rutas pedagógicas, con cada curso ir a valorar nuestro patrimonio, por ejemplo, arqueológico en este caso, ¿sí? Donde los jóvenes aprendieron a apreciar los petroglifos, los geoglifos, las pucaras, y por supuesto que el medio ambiente, la belleza de nuestro paisaje, ¿no? Por favor, avanzar a la otra. Y creamos también didácticos. Los didácticos para poder aprender nuestro lenguaje y nuestra cultura. Todos estos son didácticos hechos en clases, ¿no? Los niños no pueden estar sentados y que el profesor les hable, o les enseñe una lengua, pero sin practicarla, ¿no? Esta es una propuesta muy antigua del tiempo de la CEPI, cuando decía que si no practicamos lo que hacemos, lo que aprendemos, ¿no es cierto?, no va a valer mucho. Entonces los jóvenes tienen que hacer, por ejemplo, allí hay se ve como un retablo, ¿no? Los niños arman el retablo, lo pintan, pero no es una virgencita con traje de su cultura, sino que es con la nuestra. Los animalitos se las llaman, y luego hay una canción en quechua que tienen que aprenderse. Hay un quirquincho, yo les toco el charango a los niños, hay didácticos en cubitos, en círculos, en fin, una gran cantidad de juegos también hay, ¿no? Allí está cuando he presentado también mis didácticos a la universidad, a la Seremía para reconocimiento. Hay más de 30 didácticos que hemos creado con los niños y con la ayuda, por supuesto, de algunos jóvenes de la asociación. Por favor, subirlo. Sí, bueno, eso. Pata. También allí en clase, ahí están los niños mostrando el quipus, ¿no? Un acercamiento al modo de aprender con el nudo, con el quipus. Luego hay juegos, los niños han hecho calendarios también, conociendo lo que es nuestro cosmos, nuestras facetas lunares, solares, y también participan en este programa de interculturalidad de la escuela profesores, ¿no? Ahí abajo vemos una foto donde están con el acordeón, el huancara, el charango, y una profesora manteniendo su guagua en su kepi, ¿no? Como niño Dios, y los niños bailando también. Adoración al niño. Adoración al niño, sí. Yo estoy con mi señora, con mi Warmi, como corresponde, ¿no? Y después hemos creado con la asociación y los jóvenes, seminarios para jóvenes. Hemos hecho muestras etnográficas que le hemos llevado a museos regionales, a Parque Loa, en fin, a un montón de lugares, ¿no? Sí. Y talleres de danza que hoy los jóvenes muchas veces lo dirigen, ¿no? Por ejemplo, en esta asociación ya yo no dirijo, son los exalumnos los que dirigen. Están a cargo de las danzas, de planificar los viajes a San Pedro, de planificar las muestras y de lo que ellos necesitan para mantener nuestra cultura, porque eso ya lo han asimilado. Y uno de los objetivos que nuestro programa de educación intercultural bilingüe es que hemos mirado los textos, ¿no? Ahora un poquito de crítica. Hemos mirado los textos y en los textos no están nuestros objetivos
nuestros valores, nuestros códigos, como por ejemplo la Yincausa, no están los textos de estudio. No está el Aini, no está la Minca, no está el Rexico, el Yamca, el Muna y el respeto por nuestros abuelos, y no está la reactivación del Ayu, porque en el Ayu está todo lo que deberíamos mantener, recordar, recapacitar acerca de lo que son nuestras familias, pero el sistema, ¿no es cierto?, no nos permite mucho. Entonces, a través de las artes, las artes son muy importantes en lo que es nuestras culturas, en las 4 que ustedes mencionan y que están vivas a través de nuestra lengua, ¿no? Están viviendo, están vigentes estas 4 culturas. Y las artes, a través de las artes, por ejemplo, los arqueólogos, los antropólogos, conocen mucho de lo nuestro, ¿no? Entonces, a través de todo esto, hemos enseñado a los jóvenes, se han mantenido más allá de la escuela. Algunos han contraído matrimonios, hemos sido padrinos de aquellos hijos, ¿no? Todo esto se ha convertido en un ahillo. Entre ellos también se han apadrinado, han formado lo que quisiésemos ser, ¿no? Un ahillo como corresponde. Entonces, los fundamentos que yo les indicaba anteriormente, por ejemplo, yo les hablo de la toponimia, ¿no? De la toponimia. Aquí dice que hay 1828 topónimos en los 126.000 kilómetros cuadrados de Antofagasta. O sea que nuestra región debería ser declarada quechua. Y además tenemos una cultura vigente, fluida, está en nuestra lengua, ¿no? Que es el sustento de nuestra cultura. Porque sin la lengua yo no hubiera podido saber nada que mi abuelo decía, ¿no? ¿Por qué mi abuelo decía esto otro? ¿Por qué nombraba tal hierba? ¿Por qué había castigo de por qué no hice esto, por qué no hice esto otro? ¿O por qué había que dar sin hacer la reciprocidad del devolver? Hemos mirado los textos ¿o por qué había que darse? Entonces, es muy complicado, después de esta breve y rápida sucesión de las actividades que hemos hecho en nuestra asociación, y yo lo reproduzco en las salas de clases, es muy difícil, ¿no es cierto?, muy complicado llevar todos nuestros conocimientos. Entonces, una de las propuestas es que esta clase de interculturalidad solamente sea una clase de aprendizaje de una lengua más como es el inglés, u otro, ¿no es cierto?, o el castellano, y con muy poca cultura, porque en nuestros colegios, en nuestras escuelas, no están habilitados, incluso no tenemos profesores, solamente están los educadores tradicionales, ¿no? Que muchos están renunciando en este momento, porque no se encuentran habilitados para conllevar lo que son el programa que dicta el ministerio, en este caso, ¿no? Es muy complicado. Y yo creo que una de las propuestas también podría ser de que los profesores de arte conformaran, y los profesores de historia, como es mi señora acá, ¿no? Conformaran estudios para hacer el programa de interculturalidad como corresponde. Bien, ¿alguna pregunta? Lo he dicho rápido para que me hagan preguntas. Muchas gracias, hermano Roberto José Sánchez Vargas. Las preguntas van a quedar para el final. Estamos recopilando preguntas de nuestros espectadores. Le agradezco mucho, digamos, esta relación que usted ha realizado en torno al impacto que tienen los cantos, las danzas, ¿no? El trabajo en cerámica, el material didáctico, los textiles, en este proceso de educación intercultural
que usted ha llevado a cabo durante largas décadas, ¿no?, en su territorio, ¿no?, con niños, con jóvenes, con personas que se integran a la asociación o a las agrupaciones culturales quechuas, ¿no?, del territorio en el que usted habita, ¿no? Interesante también, ¿no?, este dato de que 1828 topónimos quechuas están presentes en Antofagasta, en ese vasto territorio, ¿no?, que debiese, como usted dice, ¿no?, declararse tal vez en parte al menos quechua, ¿no? Creo que hay todavía muchas deudas pendientes, ¿no?, con nuestros hermanos del norte, ¿no?, del pueblo quechua, el pueblo aymara, Licanantay, Coya, etcétera, ¿no? Creemos que esta instancia, ¿no?, ayuda a tener una aproximación más directa a lo que sucede en las comunidades, en los territorios, y también nos ayuda a conocer a sus más valiosos, ¿no?, agentes culturales e interculturales, a quienes están enseñando los idiomas, enseñando estas expresiones artísticas tradicionales, para generar también una continuidad cultural que es necesaria, muy necesaria en estos días. Agradecidos entonces, saludamos también fraternalmente a su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Danicia Flores Bartolo, etnia aymara, quechua aymara. Muchas gracias, hermana, por su participación, por su acompañamiento. Vemos ahí también en el fondo un adorno ad hoc, ¿no?, de su muralla, de la pared, ¿no?, esa pared feliz que muestra elementos culturales de la sociedad quechua actual y tradicional. Muchas gracias, Chaltumay. Vamos a pasar ahora entonces a nuestra próxima invitada, que es nuestra hermana Aide López Cruz. Aide López Cruz, vamos a dar algunos antecedentes de ella para que la conozcamos mejor. Ella nació en la comuna de Villa Vinto, ubicada en el Salar de Uyuni, Bolivia. Es chilena y boliviana y reside en la comuna de Iquique. Profesora de educación intercultural bilingüe con especialización en idioma quechua, egresada de la Escuela Normal Superior Franz Tamayo de Yica. Su afición por el canto lo fue desarrollando junto a sus estudios superiores como una estrategia metodológica para la enseñanza más efectiva de su idioma quechua. Aide es cantante y bueno, ella nos va a mostrar ahora algunas de sus intervenciones musicales en algunos breves videos, pero antes ella quiere obviamente saludarnos y entregar algunos antecedentes del arte que ella practica. Hermana Aide, por favor, tiene la palabra. Allinchisi tukuypaq tukuy uyariqkunaman, qhawarikunaman kaychis yaypi, napaykuykichisuraykuna, ñañaykuna, kay chiqamanta Iquique chiqamanta pacha, tukuy Chile suyunchikman tawa chiqakunaman chayaspa. Chantapis neyta munaykichik hatun napaykuyta huk qumaykuytawan apachimuykichik. Queridos hermanos y hermanas, en esta tarde les saludo a todos los hermanos originarios de distintos pueblos, a los hermanos mapuches, aymaras, quechuas, a nuestro hermano Licanantay y a todos los otros que pertenecen a nuestros pueblos originarios a lo largo del país. Quiero presentarles una canción del Cuculí. Esta canción lo cantamos al interior de Iquique, en las quebradas y también en los pueblos quechuas, en los lugares calentitos y también en el altiplano. Esta canción es una canción dedicada al Cuculí,
que se levanta temprano en la madrugada a comerse los frutos más ricos de nuestra cosecha. Ahí viene. Ariña ñaykuna, turaykuna. Esta canción, que es el carnavalito, que también lo cantan al interior de Iquique y por el altiplano de igual forma, y que también está en quechua, es una canción que es en el Pujllay. Estas canciones son ancestrales. Pujllay chamusyaña
estas canciones ancestrales se fueron traduciendo con la finalidad de poder aportar un granito de arena a la recuperación de nuestra cultura y lengua quechua. A continuación viene una canción del Pachacuti, que está cantado en aymara, y yo lo traduje al quechua, es del grupo Luz Delante. Es el resurgimiento de nuestra cultura, sea de los quechuas, aymaras, de nuestras culturas originarias. Pachi. Pachi, Chaltumay, hermana Haide, por su presentación, por su hermosa música. Esperamos tenerla prontamente en otros eventos y estamos muy felices de haber contado con usted participando en este encuentro de sabias y sabios indígenas. Han llegado varios saludos, tenemos más de 50 comentarios en la plataforma Facebook, así que ha sido un evento que ha sido revisado, que está siendo visto por bastante gente. Esperamos que una vez que también esté dispuesto en la plataforma de la Subdirección de Pueblos Originarios, sea visto por mucha más gente. Chaltumay, muchas gracias. Aide, vamos entonces a continuación a darle un espacio debido, digamos, a que tuvimos unos problemas técnicos al principio, a nuestra hermana Angélica Yancamil, que nos va a interpretar un tema para que no quedemos con gusto a poco, porque estábamos entusiasmados escuchándola y se nos cortó, digamos, ¿no?, la emisión. Pero ahora tenemos la posibilidad de escucharla nuevamente, espero que sin problemas técnicos. Adelante, la buena Angélica. Un quiña papán, ya. Ya. Esta canción se llama Chao Bueno, Padre en el Cielo. Kiye Wenru Naguanandu Mapu Chao Pengi Wenugu Aguantu Kiye Wenru Naguanandu
Kalfukura tainamule. Kalfukura tainamule. Amulepeta imoyen, amulepeta imoyen, amulepeta imoyen, amulepeta imoyen, amulepeta imoyen, amulepeta imoyen. Ya 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 ya. El siguiente tema se llama Kutran. Viento ancestral, sopla fuerte las miserias y despertar el latido de los elementos. Como los nien, balancea la vida y la muerte. Trae la cuen, es la ofrenda que alivia el dolor. Que alivia el dolor. Enfermedad que esclavizas a la humanidad como una plaga, infectados por el capital. Trae miserias, endeudados ya no aguantan más. Desesperanza, para algunos la muerte final. Contagiaron sus mentes. Enfermando sus corazones. Decayendo su espíritu. Asesinan sus almas. Todos enfermos en la ciudad, bajo un velo de enfermedad, capitalismo sin piedad, devorador de humanidad. Kutralen, Mariameu, Wiñoñilan, Compuche, la cuenta ni piuque, la cuenta ni puyu, tremolé. Cierra tus ojos, con tus manos toca la tierra, respira profundo, escucha el latido del mundo, vuelve a tu origen y respira tu fellentud. Sana tus raíces y danza al son del cultrún. Al son del cultrún. Devorador, has robado, drogado la vida con tu codicia. Destruyes bosques, las aguas, el amor.
bajo el cemento, Belli encuentra la sanidad. No han robado los ríos. Envenenan las aguas. Aniquilan los árboles. Mutilan mis raíces. Contra len Maria meu, Quiñuñilan compuche la cuenta ni tiuque, la cuenta ni puyu tremolen. Ay, 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 ay. Chaltumay, también, Angélica. Muchísimas gracias. He escuchado bien, esta vez pido 1.000.000 de disculpas por la anterior grabación. No sé si se escuchó completa la anterior canción o no, pero de todas maneras, 1000 disculpas. Quisiera un minutito para enviar algunos saludos a un quiñe puta memoria al colectivo de educadores mapuche de la comuna del Bosque, a un quiñe futa pancoa la también Angélica Huenchún de la oficina de los pueblos originarios de la comuna del Bosque, Mañún por la invitación, Mañún por la invitación a la Superintendencia de Pueblo Originario, por esta bella invitación y compartir nuestro canto, mi canto junto a ustedes. Chaltumay, Lamien, Mañumeñu. Sí, somos la subdirección de pueblos originarios. Algún día seremos superintendencia. Perdón, subdirección. Perdón, Lamien. No se preocupe. Bueno, agradecerle, digamos, su participación musical con sus bellos temas, que esta vez logramos escuchar plenamente, así que no se preocupe, se escucharon muy bien, y esperamos también contar con usted en otras oportunidades, otros eventos, ojalá presenciales, cuando pasemos toda esta angustiosa etapa de pandemia, que tanto también ha estado afectando a nuestros hermanos y hermanas, sobre todo en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto de los viajes, ¿no? Que no se pueden realizar a los territorios, etcétera, ¿no? Esperamos que este evento sea un pequeño bálsamo también para nuestros hermanos y hermanas de todos los pueblos originarios del país, para un reencuentro en el arte, en la música, en la memoria, en la historia, ¿no? Esa ha sido la intención de todos estos encuentros de sabios y sabias indígenas que hemos realizado, como decía yo anteriormente, de manera presencial, hoy día excepcionalmente y trágicamente, ¿no? Por causa de la pandemia. Muchas gracias, Lamien, y ahora vamos a pasar a convocar a nuestro último invitado, quien es don Patricio Tepano Rapu. Patricio Tepano Rapu es músico, es artesano, es bailarín, danzante, pintor y maestro de ucarere, audiovisualista, artista de pintura corporal Rapa Nui. Él nació y se crió y vive, ¿no? Y está allá en Rapa Nui, ¿no? Sus conocimientos ancestrales los ha ido adquiriendo junto a su familia y también en el contacto y amistad con grandes maestros y sabios Rapa Nui, tesoros humanos vivos con los que todavía comparte y de quienes aún aprende. Estará por ahí presente nuestro hermano Patricio Tepano Rapu. Espérate. No olvidemos que él está tratando de contactarse desde Rapa Nui. Tenemos todo el mar Pacífico. Hey, hola.
Colúa, ¿me oyen? Le escuchamos un poquito, pero se Yolanda corta. Tatou. Ahora le vemos. Yolanda. Yolanda Colúa. Tahi aloha nui nui. Mai nei, mei te pito te henua. I unga tuene uti Colúa tā atoa. Tahi aloha hei mahatu mo Colúa. Mai nei, mei te pito te kāinga. Paa nui Colúa. Hola a todos, les mando un fuerte abrazo y un fuerte beso desde Rapa Nui, Tepito, Tejenúa para todos y cada uno de ustedes en este hermoso día para este hermoso encuentro entre hermanos de, no sé, pues yo lo llamaría más que indígena de sangre. Yolanda Tatou, Maururu Tatou Piri. Y Menero él. Bueno, hoy día les quiero interpretar un tema que habla un poco de la genealogía, digamos, de lo que es el pueblo Rapa Nui. Hago alusión a lo que es nuestro gran rey Hotumatua, y desde que nuestro sabio Jaumaca soñó que existía esta pequeña isla detrás del sol, ellos buscaron el camino a través de las estrellas, a través del sol, para llegar a este hermoso paraje que se llama Rapa Nui, Tepito, Tejenúa. Así que les voy a cantar una canción que compuso nuestro amado Kio Teao, que es un gestor cultural, que fue un maestro para mí y para muchos jóvenes de Rapa Nui. Yolanda Colúa, y voy a empezar a cantarles este hermoso canción que habla de la historia de Hotumatua. Mai hauma kai warua Uoho atona kuhane arotitera we Teui atu tona mata Arotoi te kapua Ioto te henua e tahi kohuno mai a He anu mai hauma kai tāna warua Uoho atona kuhane Arotitera we Teui atu tona mata Arotoi te kapua Iroto te henua e tahi kohuno mai a Iratu tona mata te rara matau Nā kope kutu ai a te tāna Iratu tona mata te rara maui Kopu mahore Ahau ohiwa Kopu mahore Ahau ohiwa E amai hauma kai tāna warua Uoha tōna kuhane Arotitera we Heui atona mata Arotoi te kapua Iroto te henua e tahi kohuno mai a Iratu tona mata te rara matau Nā kope te tuwai a te tāna Iratu tona mata te rara maui Kopu mahore Ahau ohiwa Kopu mahore Ahau ohiwa
Bueno, quiero hacerle una pequeña reseña sobre esta canción. Habla de la biografía del rey Hotumatua, cómo ellos tuvieron la visión de viajar desde su continente Jiva y encontrar este pequeño isla en medio del Pacífico para la sobrevivencia de la gente, de la raza, de la cultura, por decirlo de cierta forma. Y esa es como la base de nuestra historia hoy día. Todo el mundo lo canta, todo el mundo lo habla, todo el mundo lo baila y de hecho se siguen creando canciones incluso hasta estos días con respecto a esa historia antigua que habla de cómo nuestro rey Hotumatua nos trajo aquí hasta Rapa Nui. ¿Alguna pregunta? Hermano Patricio, de mi parte, una pregunta. ¿Me escucha bien? Sí, sí, lo digo bien. Estupendo. ¿Cuáles son los orígenes de la música Rapa Nui? ¿Y qué tipos de géneros se practican? ¿Qué tipo de géneros musicales para...? Bueno, discúlpeme si no entendí muy bien el tema del tipo de música, pero la música acá en Rapa Nui tiene que ver con desde mi punto de vista, veo la música en el continente, veo la cueca, veo las payas y qué es lo que se ve acá en la isla. Discúlpenme si no se ve más porque le pido a las personas que tienen que ver con cultura en todo Chile que nos muestren más para poder aprender. En este momento solo les puedo hablar de la cueca, por ejemplo, acá en Rapa Nui que se ve y la música es muy parecida. Quiero decir, cada artista que crea una canción lo hace por las vivencias que uno tiene en la vida. Obviamente tenemos nuestra cultura y nuestra historia y hay muchas canciones y muchas historias que hablan de cómo nuestros ancestros vivieron antes de la colonización, por decirlo de cierta manera. Entonces hay canciones ancestrales que nos dicen cómo la gente vivió, cómo se desenvolvía entre sus clanes y cómo lograban vivir su día a día sin tener casi nada, por decirlo así. Gracias, Patricio. ¿Podemos escuchar una última canción interpretada por usted? Ok, les puedo interpretar otra canción. Un poco más contemporáneo podría ser porque tenemos una gama importante de canciones que lamentablemente no los podemos comunicar a través de este encuentro porque como podemos ver por internet y desde mi punto de vista los encuentros siempre tienen que ser face to face, o sea, cara a cara, para poder hablarte bien y oírte bien todo lo que tengas que decirme y todo lo que yo pueda contarte. Así que se agradece esta oportunidad y obviamente les voy a cantar una canción a mi elección en este momento. Va a ser una canción contemporánea, como les dije hace un tiempo, hace un minuto, y habla justamente de la isla, el amor que cada ser humano como Rapa Nui tenemos hacia nuestra isla, su entorno, los peces que nadan en el mar, las aves que nos indican el tiempo indicado para poder salir y pescar esa hermosa fauna marina que nos da la naturaleza y bueno, el creador de nuestro hermoso planeta. Así que con mucho cariño para todos ustedes, esta canción que les voy a cantar, que se llama Rapa Nui. Arriba
wane au irungai te manure mai rungai anatangi mai kia koe e Rapanui e kare wane au irungai te manure mai rungai anatangi mai kia koe e Rapanui e mai airo te mahana Herere au irungai te manu e kore huia au o ai menehe o ai moana e ma e hae na pahi o e kore huia au e Rapanui e kare wane au irungai te manure ai rungai anatangi mai kia koe e Rapanui e mai airo te mahana Herere au irungai te manu e kore huia au o ai nene o ai moana e ma e hae na tahe o e kore huia e Rapanui kare wani au mai rungi manu lewa nam tahi me kia koe Rapanui e tupine no e rangene te nunu e para tu wei kawa mai he no pahera ai ai tu lo te mahana ko kia koe mai u kia koe Rapanui e Wānanga tātoni a koe wānanga tuena. Haparu i roto ku mahatu. Pai hakari nei o oku. Aloha nui ko rua tātoa. Au aloha te nei ko te hinua. E hanga aru maururu atu. I tā aku poki. Me risa o te he hau me ki au wānanga tu kōrua hanga ko au mauru tōku matua tāne e te iraki tōku matua wahine haka pore koeri iau irungi te hinua ne i te matua wahine o te haka noho i te ua ki te matua tāne o te oka i te haapu nehe nei e kōrua e mataitai mai i te atua noho rangi o te haka pore ko iau irungi te hinua nei o i rakai ko kureo wānanga te kōrua. Maururu, maoa. Gracias. Chaltumay, muchas gracias, hermano Patricio Tepano Rapu, por su presentación, por acercarnos también a Rapanui a través de la música, a través de sus palabras, a través de esta reminiscencia de la memoria Rapanui, ¿no? Y su vínculo con la Polinesia, su vínculo estrecho con la música, con los elementos naturales, que siempre nosotros apreciamos, ¿no? De manera superlativa, ¿no? En nuestro contexto, tan lejano también, ¿no? Pero tenemos contacto con los hermanos Rapanui acá en la capital, en Santiago de Chile. Trabajamos con varios de ellos. Se enseña el idioma Rapanui en la Escuela de Idiomas Indígenas. Por lo tanto, la confluencia
la convergencia fraternal de los pueblos originarios en este espacio llamado Escuela de Idiomas Indígenas y en este evento, Encuentro de Sabias y Sabios Indígenas, nos permite decir que una unidad en el arte es posible, en el arte que cada pueblo está expresando cotidianamente, que está rescatando del pasado para actualizarlo, recrearlo, entronizarlo en el presente como una semilla válida para un futuro mejor para todos y todas. Las enseñanzas indígenas, los saberes, los conocimientos deben necesariamente estar presentes en nuestra vida actual, en nuestra vida cotidiana. Hay poesía, hay música, hay pintura, hay escultura, ¿no? Hay textilería, hay alfarería, etc. Hay una serie de artes tradicionales que se entroncan con las artes contemporáneas que nos permiten decir que los pueblos originarios están plenamente vivos, y esa persistencia vital se demuestra también en la transmisión de la cultura a través de sus sabios y sabias, ¿no? Personas mayores o de mediana edad e incluso jóvenes que destacan en el ejercicio de estas artes y estos saberes. Agradecemos entonces a Aide López Cruz, a don Roberto José Sánchez Vargas, a Angélica Yancamil, ¿no? A don Patricio Tepano, a Carlos Umire, a Jorge Chamolao, ¿no? Que han estado presentes hoy día con su arte, con su palabra, con su espíritu, a pesar de que estamos lejos, ¿no? Conectados a través de una pantalla, de una virtualidad que no nos acomoda, pero que es lo que tenemos, ¿no? A mano ahora para comunicarnos. Chaltumay, muchas gracias, y quiero dejar, ¿no? Con ustedes para despedirnos a nuestro amigo, querido amigo Hans Schuster y a don Fernando Vergara, a nombre de la Universidad Católica Silva Enríquez, ¿no? Con quien hemos organizado este evento por cuarta vez y esperamos seguir haciéndolo en el futuro próximo. Hans y Fernando, algunas palabritas para la despedida. Bueno, ha sido una jornada muy emotiva y especialmente enriquecedora para cada uno de nosotros. Es posible que la cultura Winca a la cual pertenezco tenga una proyección distinta en la medida que empiecen a conocer, como hemos ido conociendo a través de los años, las proyecciones culturales que están presentes en cada uno de los pueblos naciones. Agradecemos una vez más la participación de cada una y cada uno de ustedes y por supuesto nuestro compromiso permanente por la revitalización lingüística y la proyección cultural que amerita en estos tiempos en que una nueva constitución nos va a permitir poner de manifiesto estas culturas que necesitamos conocer o reconocer en algunos casos para acrecentar nuestra visión acerca del mundo y tener un mejor buen vivir. Muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes. No sé si Fernando está disponible. ¿Estará disponible don Fernando Vergara? Puede que tenga problemas de conexión, Jaime. Perfecto. Bueno, nos quedamos con tus palabras, estimado y querido Hans. Efectivamente, estamos en un proceso político, cultural, de amplio impacto. Esperamos que este proceso constituyente, como tú mencionas, incorpore plenamente, ¿no?, a los pueblos originarios, que se escuche su voz, su palabra, su corazón, su historia, ¿no?, que se escuchen sus territorios también, ¿no? Es lo que deseamos plenamente. Yo creo que tenemos esa posibilidad, hay que seguir creciendo, generando vínculos, generando interculturalidad efectiva y afectiva,
para que los pueblos originarios tengan el espacio que merecen. Son pueblos preexistentes al Estado Nacional chileno, y por lo tanto, digamos, han tenido que sufrir durante siglos, ¿no?, ciertas lesiones históricas que hasta el día de hoy se manifiestan. Creo que hay una deuda, pero más que una deuda hay, yo creo, ¿no?, la posibilidad generosa del encuentro simétrico, democrático, justo, ¿no?, en que las sociedades indígenas demuestren todo su valor en todas sus expresiones. Es lo que hemos querido, ¿no?, realizar hoy día en este evento. Agradecemos a todos quienes, ¿no?, nos han estado visualizando y escuchando hoy día, y prontamente tendremos otras actividades en este mismo tenor para visibilizar las expresiones culturales de los pueblos originarios presentes en el país. Chaltumay, muchas gracias a todos y todas, y nos estamos viendo prontamente. Peucayal.